Bueno, voy a partir agradeciendo esta invitación a participar en estos Sociomed Talks. Como decía inicialmente, esta es la primera vez que doy un seminario a un público no del área de las biologías, así que fue un desafío. Mis manos transpiran actualmente, espero que mi estrés no tenga consecuencias. Eh, y nada, agradezco la posibilidad de trabajar en una idea que con un enfoque interdisciplinario. Esta conversa, como les voy a ir contando, partió de un interés entre Felipe y Esteban de realizar alguna investigación juntos, y después aparecí yo como un biólogo que trabaja en este modelo animal que es drosófila. Entonces voy a partir con mi charla. Eh, Ahí sí. Entonces, el título que está acá es un título ambicioso en cuanto a que planteamos las consecuencias del bullying, y ahí les voy a explicar realmente por qué hablamos de bullying y si podemos usar insectos para entenderlo. Y esto está en el contexto de una investigación en la cual ha trabajado Esteban, y que tiene que ver con el interés sobre entender las consecuencias que tienen distintos estresores. Hay mucha literatura abundante de las consecuencias de los estresores, y en este caso los estresores sociales están definidos como cuatro tipos: estresores socioeconómicos, eventos durante la vida que son estresantes, estresores relacionados al trabajo o estresores relacionados al vecindario. Y una de las maneras en las cuales se intenta hacer esta investigación, y en esto insisto que Esteban es el experto en este punto, pero tiene que ver en entender cuáles son las consecuencias de estos estresores, sobre todo cuando son en etapas tempranas de la infancia, sus consecuencias en la adultez o incluso en etapas más tardías de la vida, representados aquí como salud, pero que en términos de investigación siempre se ha asociado con evaluar el largo de los telómeros. Y para eso les cuento que los telómeros son una región de los cromosomas que están en los extremos de cada uno de los cromosomas, y que son secuencias de DNA que a medida que las células se van multiplicando, estos telómeros empiezan a acortarse, y son una representación biológica o un marcador biológico de la edad. Sin embargo, existe evidencia en las cuales distintas condiciones estresantes o patológicas influyen en un acortamiento más prematuro de estas regiones de los cromosomas, de manera que puede entenderse como un marcador de los estados de salud y de edad. Sin embargo, igual existe controversia en el área de la biología respecto de qué tan certero pueden ser estos como marcadores del progreso del envejecimiento. Pero en el ámbito de los estudios de las consecuencias del estrés se ha usado como un marcador con el cual hacer asociaciones. ¿Y cuáles son las asociaciones que se han querido establecer? Es entender a través de modelos estándar que se llaman la relación entre los estrés, ya sea en la infancia o en la adultez, y sus consecuencias tardías, evaluadas, como ya les mencioné, a través de medir el largo de los telómeros. Sin embargo, todos estos estudios basados en modelos estándares estudian directamente las consecuencias que tiene evaluar el efecto de estrés en la infancia o en la adultez y las consecuencias tardías. Sin embargo, estos carecen de la posibilidad de mediación de los estrés entre la etapa temprana de la vida y la etapa tardía, en las cuales se evalúan estos marcadores biológicos. Y es así como surge la idea de estudiar modelos en los cuales se considere un rol mediador o que llene el espacio entre la infancia y cuando se evalúan estos medidores o biomarcadores de la salud, en los cuales tenemos tres modelos en los que se postuló en este artículo que fue publicado en el 2019 en conjunto con Esteban, en los cuales el modelo de trayectoria social, o que tiene que ver con la mediación completa, es que los estrés de la infancia están mediados completamente por estrés
en el adulto y que van a tener consecuencias en forma posterior. Este modelo entonces habla de que no solo es las consecuencias que tiene el estrés en la infancia, sino que estos estrés van a tener un impacto sobre la adultez a través de estrés que ocurren entre medio de la vida de los humanos y que van a tener unas consecuencias. Sin embargo, existen modelos alternativos como este que habla de que no es mediado, es decir, que el efecto de los estrés durante la infancia tiene un impacto directo sobre la salud en la vejez o en la adultez. Y también este modelo acumulativo que habla de una mediación parcial, es decir, hay efectos directos de los estrés durante la infancia en la vida tardía de los individuos, pero también existe una fracción del impacto del estrés durante el adulto que van a tener un efecto mediador de los efectos estresores tempranos. ¿Y cuál es el interés de estos modelos? Tiene que ver que dan cuenta de las posibilidades de intervención sobre los efectos de estrés y en los cuales podríamos actuar. El modelo de trayectoria social tiene la ventaja en la cual los estrés durante la infancia o durante la adultez pueden ser intervenidos de manera exitosa para prevenir o para mejorar la salud o el desarrollo durante la adultez. Sin embargo, estos otros modelos implican que es crítico hacer intervenciones durante la infancia para que el efecto en la adultez sea de mayor impacto. Entonces, utilizando revisiones bibliográficas y análisis que hizo el grupo de Esteban, determinaron que el modelo de trayectoria social era el que más representaba las posibilidades en las cuales el impacto de los estrés durante la infancia tenían consecuencias en la adultez y que eran mediados por estrés durante la adultez. Y es así como ya les mencioné, en conversación entre Esteban, Felipe y aparezco yo, que decidimos poder utilizar un modelo animal para validar si este modelo de trayectoria social podía ser el adecuado para explicar cuáles eran las consecuencias de los estrés durante la infancia y la adultez sobre la salud de los individuos. Y es aquí donde aparezco yo, que trabajo con este modelo animal, que es la Drosophila melanogaster, y que es un insecto que les voy a mostrar algunas de las ventajas que tiene, pero que tiene la posibilidad, como cualquier modelo animal, de poder modificar y controlar las condiciones ambientales en las cuales desarrollamos experimentos, cosa que sería imposible de realizar en humanos, como ustedes bien sabrán. Entonces, iniciamos unas conversaciones y esto nos llevó a postular a los fondos de la Vicerrectoría de Investigación, un proyecto interdisciplinario que apostaba a usar la drosófila como modelo de validación para los modelos del curso de la vida que habían sido desarrollados por el grupo de Esteban. Y este grant fue adjudicado y recién ahora vamos a contar con los recursos para ejecutarlo, pero acá les voy a mostrar que nosotros entre medio empezamos a avanzar en estos estudios. Y vuelvo al interés, ¿por qué Drosophila? Se preguntarán ustedes. Drosophila es un insecto bien pequeño, es la mosca del vinagre o mosca de la fruta que se llama. Cada vez que ustedes tienen un frutero en el cual alguna de sus frutas se empieza a deteriorar o podrir, van a aparecer esta mosca porque le encanta los azúcares y la comida en descomposición a partir de la fruta. Es pequeñita, es de tan solo 3 milímetros de largo, y una de las características que tiene es que ha sido utilizada por mucho tiempo en estudios de comportamientos complejos, que tienen que ver con que reacciona al aislamiento social, tiene fenómenos de adicción, es decir, presenta preferencia por ciertas drogas o estimulantes,
tiene ciclos de sueño y vigilia, así que estudios en Drosophila dieron cuenta en el año 2017 de un premio Nobel a través del cual se demostró, utilizando Drosophila, los ciclos de sueño y vigilia que tienen los distintos organismos, y que es un evento bastante conservado. Tienen comportamiento de cortejo y apareamiento. Esto de que les decía, los ciclos de día y noche que permitieron la adjudicación del premio Nobel a 3 investigadores utilizando este insecto. Hay efectos de regulación de la alimentación y el consumo de comida, el consumo de etanol, que es una de las cosas que les voy a mostrar aquí como un ejemplo de los efectos sociales que tiene en Drosophila, y la agresión, que va a ser una de las cosas que vamos a usar como modelo de estudio en cuanto a la pregunta. Y solo para mostrarles que el sistema nervioso de Drosophila, en este caso representado por un cerebro en el cual se dibujan, se ejemplifican en colores cada una de las distintas neuronas que componen el cerebro, son aproximadamente 100.000 neuronas, es bastante menos abundante que el cerebro de humanos, pero tiene una cosa interesante, que es una gran conectividad y representación de los distintos sustancias neuroquímicas que funcionan en cerebros tanto de Drosophila como en humanos, y que dan cuenta de una funcionalidad de este cerebro representado por los distintos fenotipos o comportamientos como los que les mostré. Y es así que, utilizando este insecto bastante simple, se ha logrado demostrar que existen efectos de las experiencias sociales de estos insectos en comportamientos complejos, y acá se muestra que esta mosca, que es rechazada por esta hembra que ya se aparió, va a tener un aumento en la ingesta de alcohol. Y esto fue bastante llamativo, porque implicaba que moscas que habían sido rechazadas por hembras iban a tender a consumir mayor cantidad de alcohol, y esto se podía representar aquí muy malamente con este cartoon que no apareció, pero lo que implicaba es que las moscas que habían sufrido el rechazo por una pareja sexual iban a tender a consumir mayor cantidad de alcohol que aquellas que habían logrado aparearse y copular. Y otro ejemplo de cómo las experiencias sociales afectan comportamientos complejos. Acá este es un gráfico bastante común de sobrevida de estos individuos. La mosca vive aproximadamente 60 días. Y acá vemos dos cepas distintas de mosca de Drosophila, y cómo a medida que pasa el tiempo empiezan a disminuir la cantidad de individuos vivos, hasta que aproximadamente a los 50, 70 días muere la mayoría de estos individuos de cepa silvestre. Y existen algunas mutantes en genes específicos, no, da lo mismo el nombre, pero que tienen un ciclo de vida bastante más corto. Es decir, tan solo la mutación de un gen va a permitir el acortamiento de la vida de estos individuos. Pero lo interesante es que si estas moscas son criadas, estas moscas mutantes que viven poco, son criadas con moscas jóvenes que son silvestres, van a mejorar su expectativa de vida. Es decir, tan solo cohabitar un espacio con moscas que son más jóvenes induce que estas moscas tengan una sobrevida mayor. Entonces, de alguna manera, la interacción social tiene que ver incluso con aspectos tan básicos como la sobrevida de estos individuos. Y finalmente les quiero mostrar que se han realizado experimentos de aislamiento social, o en el cual las moscas son criadas en forma independiente o en grupos, y se evalúan distintos parámetros. Entre ellos se ha evaluado el sueño, y ustedes ven acá representado en rojo las moscas que han sido aisladas durante su desarrollo, presentan una disminución en el comportamiento de sueño que en forma significativa. Y no solo duermen menos aquellas que fueron aisladas socialmente, sino que comen mucho más. Es decir, su ingesta de alimentos tiene un aumento en aquellos individuos que fueron desarrollados durante 7 días en aislación de sus congéneres. Entonces,
Todo esto muestra de que este insecto tiene comportamientos sociales que pueden mostrar cuáles son las consecuencias de relación entre ellos y con sus congéneres y cuáles son los efectos en el largo plazo. Y fue aquí donde nos hicimos la pregunta si podíamos usar este modelo para entender consecuencias, en este caso yo planteo el bullying, pero que tiene que ver con entender la validación de este modelo de trayectoria social, en los cuales podíamos hacer estresores tempranos en la adultez y ver las consecuencias en la vida. ¿Y cuál es el modelo de bullying o que hemos decidido usar? En eso nos planteamos buscar en la literatura y existe una cepa de estas moscas que son llamadas bullies. ¿Y cuál es la característica de estas bullies? Que son moscas hiperagresivas que fueron seleccionadas en forma artificial, no tienen ninguna mutación dirigida, sino más bien son una representación de una población que tiene una agresividad innata. Y estas moscas son capaces, acá CS se refiere a las moscas silvestres normales, y estas son las bullies, en las cuales ustedes ven en negro, se ve representado que estas contraatacan con mucha mayor frecuencia que las moscas silvestres, y por otro lado se llama latencia en este caso, que tiene que ver cuánto se demora una mosca en inducir una agresión sobre las otras, y ustedes ven que se demora mucho menos tiempo en hacer los primeros golpes. Entonces, este modelo para nosotros podía ser interesante, y acá solo les muestro un video en el cual se ve representado cómo estas moscas son agresivas, y tiene que ver, este es un plato pequeñito de comida, en los cuales las moscas van a pelear por la dominancia en este territorio que tiene comida. Y acá ustedes ven que hay una que tiene un punto blanco. Estas moscas las podemos marcar de manera a poder distinguir cuál es cuál, y ustedes ven que la mosca blanca es la más agresiva y que va a ejercer una dominancia sobre la comida. Y solo para que ustedes dirán cuáles son las consecuencias de estas agresiones pueden incluso dañar las alas, que para las moscas son vitales para su vida, y ustedes ven en este video solo una representación de cuáles son los impactos de estas agresiones entre ellas. Entonces, nosotros pensamos de que esto podía ser una manera en que nosotros podíamos modelar un factor estresante que involucraba agresiones en distintas etapas de la vida de mosca, y íbamos a evaluar como un control de cuáles podían ser las consecuencias vitales de estas agresiones durante etapas del desarrollo de los individuos, en aspectos locomotores, en el tiempo de sobrevida y también en comportamiento de sueño, que tiene que ver con el estado normal de funcionamiento de un sistema nervioso adecuado a las condiciones. Y sin ir mucho en detalle, esta es la estrategia experimental que diseñamos para hacer la prueba de concepto de que los efectos de hacer estrés en etapas tempranas de la vida podía tener consecuencias en forma tardía. Nosotros criamos estas moscas hiperagresivas o bullies durante 5 días en aislamiento para exacerbar esta condición de agresividad, y las juntamos con moscas silvestres al día 5 después de haber eclosionado, es decir, que empezaban en sus etapas tempranas de vida, es decir, mezclamos grupos de moscas silvestres con moscas agresivas, y por 2 días las dejamos que estas moscas agresivas cohabitaran con las moscas normales, simulando lo que podía ser un estrés durante las etapas tempranas de la vida, y evaluamos en forma posterior distintos parámetros como podía ser el sueño, luego de 1 o 2 semanas de haber sido agredidas por estas moscas hiperagresivas, y también el tiempo de vida media. Y la estrategia experimental tenía que ver con mezclar grupos de mosca. En este caso utilizamos 100 moscas en total, divididas en 4 grupos, en los cuales eran expuestos 25 moscas controles, es decir, silvestres, ya sea con 5 moscas bullies o con 5 moscas controles de las mismas que no tienen ninguna perturbación en la agresividad, o a su vez podíamos aumentar la carga de moscas que eran agresivas, 25 moscas normales con 10 moscas bullies. Y utilizando esto, decidimos evaluar cuáles eran las consecuencias de enfrentarse durante etapas tempranas de la vida a moscas agresivas en la sobrevida de estos individuos,
Y nosotros lo que obtuvimos fue que estas moscas en general viven la misma cantidad de tiempo. Las moscas que fueron sujetas a 5 moscas controles o 5 moscas bullies, a 10 moscas controles o a 10 moscas bullies viven la misma cantidad de días. Sin embargo, nos llamó la atención que para el caso de la comparación entre moscas que habían sido criadas por 2 días, con 10 moscas controles versus 10 moscas bullies o hiperagresivas durante las etapas tempranas de su vida, tenían cambios en el tiempo de vida media, y esto se ve mejor representado acá cuando aislamos solo aquella sobrevida de las moscas que fueron enfrentadas a 10 moscas, ya sea control, más claro, o 10 moscas bully más oscuras. Y ustedes ven, para nuestra sorpresa, que aquellas que fueron enfrentadas a 10 moscas bullies son moscas que en su tiempo de vida media están en mejores condiciones, es decir, hay mayor cantidad de individuos vivos a igual cantidad de tiempo que ha transcurrido. Es decir, estas moscas que fueron sujetas a perturbaciones agresivas durante 2 días en etapas tempranas de su vida parecen tener una mejor salud, al menos durante este periodo de vida, y luego se van a deteriorar como lo harían normalmente. Entonces, esto tampoco tenía mucha, ¿cómo decirlo? Era interesante, pero era contraintuitivo de lo que habíamos nosotros pensado, que verse enfrentado a un estresor durante la infancia parecía ser que tenían una mejor salud, al menos en estos individuos, y decidimos hacer estudios más a- que apuntaran a entender cuáles podían ser los mecanismos por los cuales esta mejor sobrevida o las condiciones de salud podían estar relacionadas, y decidimos evaluar cuáles eran las condiciones locomotoras, es decir, cuáles eran las capacidades de estas moscas de movimiento, y para eso en Drosophila existen unos aparatos que son bastante sencillos, pero que son bastante informativos, que se colocan individuos moscas en unos tubos, y estos tubos están con un sensor infrarrojo, entonces cada vez que la mosca cruza el sensor nosotros registramos movimiento. Entonces sometimos a las moscas que habían sido agredidas durante estos 2 días a estos ensayos de locomoción, y para nuestra sorpresa lo que vimos es que la actividad locomotora de aquellas moscas que habían sido sometidas a un gran estresor como es la presencia de 10 moscabules, tienen una disminución significativa en su actividad locomotora. Es decir, son moscas que durante la primera semana, luego de haber sido agredidas, tienen una menor capacidad o tienden a moverse mucho menos. Y este efecto se diluía luego de 2 semanas de haber sido agredidas. Es decir, hay una recuperación del fenotipo locomotor, pero que esto tenía un impacto cuando había sido evaluado en forma temprana. Entonces, posteriormente, utilizando el mismo mecanismo de evaluación de la actividad locomotora, nosotros podemos entender cuáles son las conductas de sueño en Drosophila. En Drosophila el sueño es evaluado como estadios de reposo de más de 5 minutos consecutivos, y eso se entiende como un periodo de descanso, y permite dar estos perfiles cuando separamos las condiciones en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Los perfiles de sueño es que durante el día estas moscas sí duermen, y esto es interesante, tienen unas siestas, pero luego hay una mayor cantidad de minutos en los cuales están en reposo durante la noche. Entonces, utilizando este mecanismo, nosotros evaluamos cuál era el comportamiento de sueño de las moscas que habían sido expuestas a estas moscas agresivas durante las etapas tempranas de su vida, y lo que vimos es que en forma significativa, si separamos el sueño en su componente durante el día y durante la noche, durante el día, aquellas moscas que habían sido enfrentadas a moscas hiperagresivas, en este caso a 10 moscas hiperagresivas o bullies, había una disminución significativa del comportamiento de sueño durante el día en la primera semana de evaluar, pero que esto se diluía o se perdía luego de 2 semanas, y que esto no impactaba en el sueño durante la noche. Es decir, era bastante específico y podía tener
algún correlato sobre el funcionamiento de nuestro modelo de estudio y su sistema nervioso. Entonces, ya como para ir cerrando esta presentación y como los experimentos como pilotos que hemos analizado, estamos actualmente en la segunda etapa. Yo ya les mostré que en etapas tempranas el efecto de las agresiones durante 2 días de estas moscas en sus etapas tempranas de la vida tiene un impacto en comportamiento locomotor y en sueño. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es entender qué pasa si estas moscas que sufrieron o no estrés durante las etapas tempranas, las vemos enfrentadas en una etapa más tardía de la adultez a este mismo estresor, es decir, durante 2 días las vamos a ver enfrentadas a moscas hiperagresivas y luego vamos a medir las consecuencias en forma tardía de las consecuencias locomotoras o de comportamiento. De manera a poder entender si los efectos que estamos viendo en forma temprana van a tener consecuencias en la vida tardía de estas moscas o si son requeridas o son mediadas por agresiones durante las etapas de la adultez. Y dado que iniciamos nuestros estudios preliminares, ahora hemos decidido afrontar estas preguntas sobre cuáles podían ser los impactos sobre el comportamiento, y existen paradigmas en Drosophila, paradigmas experimentales que nos van a permitir entender cuáles son algunos comportamientos sociales propiamente tal de las moscas. En este caso es un ensayo bastante simple, que se llama análisis de distancia social, que tiene que ver que los individuos que son gregarios tienden a estar a una distancia bastante promedio de sus vecinos, de aproximadamente la distancia de 2 cuerpos de distancia entre ellas, y ustedes ven que en este ensayo, que es un triángulo que es generado por espaciadores entre 2 vidrios en forma triangular, las moscas tienden a estar en la parte superior y están normalmente bastante cercas entre ellas, y eso se hace unas mediciones, pero esas mediciones permiten establecer un índice de espacio social, y ustedes ven acá que moscas machos, los cuales fueron criados en un ambiente enriquecido socialmente, es decir, con congéneres de la misma especie, tienen un mayor índice de espacio social, es decir, están más juntas entre ellas que aquellas que fueron criadas en forma aislada, que van a tender a estar mucho menos cercanas a sus miembros de la misma especie. Y un segundo análisis que pretendemos hacer y para probar cuáles son las consecuencias a largo plazo es analizar la sociabilidad de Drosophila, y para esto se utiliza un ensayo bastante simple. Este es una placa de plástico redonda en las cuales se ponen 4 pocillos con comida divididas por estos divisores que acá se ven en la forma lateral. Tienen perforaciones que les permiten a los individuos, a las moscas, poder desplazarse entre los distintos cuadrantes, y se puede sacar un score de sociabilidad que tiene que ver que mientras más agrupadas estén estas moscas en uno de los cuadrantes, mayor este índice social. Y en esto hemos ido avanzando. Este es el prototipo de este ensayo que estamos montando en el laboratorio, que fue gracias a la colaboración con la gente de Protolab de la Universidad Mayor, los cuales nos facilitaron las impresoras 3D para poder diseñar estos aparatos que son bastante simples, pero que permiten ahí ver cómo estas moscas van cruzando entre una y otra, y estos son los pocillos de comida. Es decir, ya tenemos más o menos las herramientas en las cuales vamos a poder entender cuáles son las consecuencias de estrés durante las etapas tempranas o tardías de la vida de estos individuos. Y así cierro esta propuesta que está en etapas iniciales y abierto a recibir cualquier tipo de input, feedback, preguntas y todo. Este trabajo ha sido el trabajo colaborativo en el que estamos trabajando con Esteban, Felipe, y ha sido desarrollado en su totalidad por Franco Núñez, quien es un bioquímico que trabaja en mi laboratorio y que es el que ha hecho todos los ensayos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Ya hay algunas preguntas que están en el chat y como este es un webinar abierto, también la gente puede tomar el micrófono los que quieran. Pero la primera pregunta es de Benjamín y dice, ¿están pensando también en hacer esto a nivel epigenético? ¿Qué tanto afectará el bullying en generaciones posteriores? Ah, esa, o sea, es una tremenda pregunta. Eh, ¿Existen evidencia de que algunos comportamientos sociales de moscas son traspasados de generación en generación? Nosotros no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en este caso de haber sido agredidas en etapas tempranas o en etapas tardías. No entraba dentro de la propuesta inicial que teníamos, pero claramente es una pregunta interesante que podríamos realizar conservando estas moscas que fueron utilizadas en los ensayos para generaciones posteriores. Lo encuentro demasiado interesante, pero ni siquiera hemos logrado todavía tener los resultados de cuáles son las consecuencias de agresiones en forma temprana, en forma tardía, y cuáles son las consecuencias en la sobrevida de esos individuos. Así que esa es una proyección que me parece demasiado interesante, pero que se escapa al menos del ámbito que queremos desarrollar en el corto plazo. Y si ese Benjamín Jara, que me imagino que puede haber sido, eh, parte de la iniciativa de esta Benjamín es cruzar en el fondo el conocimiento que podemos hacer con modelos humanos y modelos animales. Sí, yo sé que tú mandaste un Fondesit sobre soledad y que también tienes interés en desastres naturales. Yo al tiro veo la tremenda oportunidad y, pues, o sea, puedes simular desastres naturales en condiciones de laboratorio, en temperatura, en vibración, etcétera. Sí. Y claramente las moscas tienen un aspecto de sociabilidad y aislación que también es medible. Entonces, yo creo que esta charla para mí es una oportunidad para hacer un poco como un brainstorming de ideas locas en el fondo y dejarlas anotadas ahí para ver si es que esto funciona, pero creo que ese cruce de intereses, hay algo bien entretenido que hacer ahí por el lado de desastres naturales y soledad y el impacto que eso puede tener en la salud. De hecho, solo para complementar ese comentario que hiciste, yo me acuerdo que cuando estábamos buscando cuál podía ser nuestro modelo de estrés social, una de las cosas que pensamos que el aislamiento social podía ser uno de ellos, sobre todo considerando el efecto de la pandemia, en los cuales mucha gente se vio aislada socialmente y que podía ser una forma de inducir perturbaciones en el entorno social de los individuos humanos, en este caso poder modelarlo en Drosophila. Así que y por eso puse esta imagen de este análisis en los cuales el aislamiento social de los individuos tiene un impacto sobre su performance social. Entonces, claramente hay una oportunidad y estamos ahí como disponibles para, si es de interés, podemos conversar posteriormente. Sí, gracias por Esteban, me leyó la mente con lo que estaba pensando porque realmente hay mucho, mucho que... Y de hecho esta investigación se ve fantástica. Creo que Esteban me lo había comentado hace un tiempo cuando estaban recién pensando y sí, hay muchas, muchas posibilidades. Así que muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. No, por nada, Benjamín. Y luego Ámbar Belmar pregunta si la mosca agresora, ¿qué efectos adversos pudieron encontrar al estar en constante estrés? Sobre la mosca agresora, no sé si entiendo la pregunta, es los efectos de la agresora Tampoco me de queda lo que claro. nosotros Ámbar, estamos si puedes evaluando. aclarar. Hola, buenos días. Hola, Ámbar. Mejor lo digo de Eso. forma verbal. Mira, me refiero a la mosca que tú presentaste que hacía el bullying con ¿Ya? la mosca normal, se podría decir. Sí. Entonces quería saber qué efectos adversos podría tener si ésta estaba constantemente bajo ese estrés de la agresión. De Eso agredir. pienso yo, Ya, de bueno. agredir. Entonces, también me cuestiono, por ejemplo, aparte de eso, ¿cuánto duró que esa investigación que ustedes hicieron de tener esa mosca con ese nivel de estrés? ¿Fueron días, fueron semanas? Y los efectos que pudieron encontrar ustedes en ella, ya sea comportamental, ya sea de esperanza de vida, que se les acortó, no sé. Eso me cuestiono yo, me pregunté. Dale. La pregunta es, entonces, es sobre
aquella que ejerce la agresión, que también tiene un estrés, porque el hecho de estar constantemente agrediendo a otra influye Claro. en su performance. Esa pregunta nos surgió en base a conversaciones con otro colega, y Franco decidió tomar las riendas en el asunto, y lo que evaluó, primero que nada, cuánto viven en forma normal estas moscas hiperagresivas, y para nuestra sorpresa, parecen vivir más que las moscas controles. O sea, su constante actividad agresiva, de alguna manera, les confiere ciertas ventajas en su fitness, en su sobrevida. Ese es un experimento que está terminando actualmente, y las consecuencias de otros parámetros funcionales de estas moscas bullies nosotros no las hemos evaluado. Sin embargo, Franco también tomó la decisión de, en forma paralela a los experimentos que estamos haciendo, es evaluar cuál es el comportamiento a nivel de sueño, locomotor y de sobrevida, como te mencioné, de estas moscas bullies. Entonces, de alguna manera, queremos entender qué pasa normalmente en estas moscas bullies, y quizás como una segunda pata de ese experimento sería qué pasa en estas moscas bullies que han sido enfrentadas con moscas controles que no son agresivas, cuáles son las consecuencias para las agresivas el haberse enfrentado a moscas normales. Que también podría ser interesante, que quizás hay una modulación en los parámetros que nosotros estamos analizando de estas moscas agresivas al verse enfrentadas a moscas que no lo son. Pero no sabemos ninguna respuesta, salvo que la sobrevida de estas per se es mayor. Gracias. Por nada. Luego, Jorge Mauro dice, hola, felicitaciones por el precioso modelo. Tengo una pregunta. ¿Es posible evaluar, o lo han atisbado, la hipótesis de que las moscas bullies sean, entre comillas, pandilleras? Pandillera, yo creo que entendería como que actúan en grupo. Bueno, nosotros, el ensayo en este caso es bastante grueso. Nosotros solo juntamos estas moscas normales, no agresivas, con estas moscas bullies, y no sabemos el nivel de agresión que tienen estas 5 moscas bullies o estas 10 moscas bullies sobre las 25. Se sabe que eran los antecedentes que yo les mostré, que estas moscas bullies van a tender a atacar y contraatacar rápidamente y más frecuentemente a las moscas normales. Y esto uno podría entender que es un efecto individual. Nosotros no sabemos qué pasa si existe una coordinación de las agresiones de estas 10 moscas sobre las 25, o es en forma aleatoria. Esa pregunta nosotros no la hemos contestado, porque esos ensayos involucran otro análisis de tipo comportamiento, como los del video que yo les mostré, en los cuales hay que grabar el comportamiento agresivo de esta manera, y actualmente no tenemos las capacidades desarrolladas. Es una de las cosas que hemos planteado que podríamos instalar en nuestro laboratorio, pero nosotros no estamos viendo este tipo de comportamiento. Solo una cosa bien cualitativa, y en eso Franco me lo ha dicho y lo hemos conversado: estas moscas de por sí son agresivas y tienen un comportamiento en los cuales, una vez que son mezcladas, se ve inmediatamente que están actuando de forma agresiva con las otras. Sin embargo, no sabemos si lo hacen en forma coordinada, lo hacen en forma independiente. Eso yo no podría contestarlo con los datos que tenemos. Luego, José Cabezas dice, hola, me perdí el inicio, quizás lo explicaron ahí. ¿Estas dinámicas identificadas son generalizables a otros tipos de organismos? ¿Son hallazgos que vuelan bien? No pun intended. Yo siempre soy cauto en las capacidades que tienen distintos modelos experimentales, en este caso Drosophila. Para mí sería un salto muy grande decir que esto es completamente extrapolable a otros organismos superiores, ya sean mamíferos o incluso humanos, pero de alguna manera nos dan cuenta de cuáles son las consecuencias que podrían tener en plantear un modelo que el estrés a distintas etapas va a influir en la etapa tardía de los organismos. Drosophila se caracteriza por ser un modelo muy simple, pero que tiene
elementos funcionales y capacidades suficientes para representar actividades básicas de muchos animales. Así que, de alguna manera, yo creo que es un muy buen paso que estamos dando para entender cuáles son los efectos y consecuencias de las agresiones durante distintos tipos, etapas del desarrollo, pero de ahí a rápidamente extrapolarlo a organismos superiores, yo soy del lado de los cautos y prefiero quedarme con que esto es bastante iluminador. Luego, Muchas gracias. Alejandro, perdón, José, ¿querías decir algo? No, estaba agradeciendo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Alejandro Casó pregunta, ¿es posible hipotetizar que una mayor actividad locomotora tenga efecto en la reversibilidad del daño por exposición a entornos sociales agresivos? Súper buena pregunta. Hace poco leímos un trabajo que fue publicado porque lo que se sabe es que estas moscas hiperagresivas tienden a ganar. Y entonces implica que hay una mosca que es perdedora frente a estas hiperagresivas. Y se sabe que el fenotipo perdedor se mantiene. Es decir, aquella mosca que en una pelea pierde esa pelea, en su siguiente pelea que pueda verse enfrentada, es muy probable que la vaya a perder. Y eso tiene que ver con que existen cambios neuroquímicos en estas moscas, en las cuales el haberse visto agredidas y haber perdido esa pelea inducen una disminución del sistema serotoninérgico, muy parecido a lo que ocurre en las depresiones. Sin embargo, estas moscas perdedoras, es decir, que fueron agredidas y perdieron su pelea, si uno restituye los niveles de serotonina, estas vuelven a tener la misma capacidad de poder ganar una pelea en una siguiente vez. Yo creo que a eso apuesta, o eso creo que podría responder la pregunta, en torno a que quizás nosotros podríamos revertir esta disminución de las capacidades locomotoras, quizás restituyendo de manera farmacológica en estos individuos precursores o drogas que afecten los estados de ánimo o de comportamiento en Drosophila. Esa es una hipótesis, me parece muy interesante de explorar, pero ya ahí estamos ahondando en cuáles son las consecuencias neuroquímicas quizás que están ocurriendo en estas moscas que se desplazan menos o que tienen menor actividad y menor sueño. Luego Felipe Kurt tiene una pregunta que va a hacer por micrófono. Sí, gracias Gonzalo, está súper interesante ver todos juntos, lo hemos discutido un poco. Tengo una pregunta, pero antes un comentario quizás para dejarlo ahí, que cuando el sistema nervioso de la mosca, digamos, y varios órganos está completamente dilucidado. Hay un trabajo bien bonito que mostró ahí Gonzalo, donde se saben todas las conexiones. Esto se ha hecho a nivel de microscopía electrónica, una como reconstrucción completa del sistema nervioso, 100%, con sinapsis, con todo eso, es un trabajo. Es decir, y hay muchos trabajos que, como decía Gonzalo, asocian conexiones neuroquímicas a comportamiento. Está saliendo posterior a que se tuvo como este mapa 100% del sistema nervioso, han empezado a salir esos trabajos. Ese era un comentario. Tengo una pregunta que me surgió durante tu presentación, Gonzalo, porque bueno, las moscas eclosionan, ¿cierto? Y no tienen contacto con sus padres, digamos. Así que son seres que se desarrollan ahí con sus contemporáneos, ¿cierto? Uh-huh. Pero, ¿qué efecto podría tener? Porque aquí tú estás juntando moscas de la misma edad siempre, ¿ok? ¿Has pensado en que quizás a las moscas más jóvenes, recién eclosionadas, uno las puede juntar con bullying que son más viejas? ¿O qué efecto tiene, poniéndolo de otra forma, el envejecimiento en la capacidad de bullying? Son dos preguntas un poco distintas, pero como para que no le di una vuelta, es decir, que nos podáis comentar un poco sobre ese aspecto, porque efectivamente las moscas tienen estadios como jóvenes, adultos y viejos, digamos. Se puede un poco definir diferentes etapas. Sí,
súper interesante la caracterización de estas moscas bullies o hiperagresivas. No está bien desarrollado. Se investigó y se sabe que existe ciertas moléculas, canales iónicos que están asociados a por qué estas moscas son más hiperagresivas, pero no se ha hecho una caracterización propiamente tal de las condiciones de comportamiento de estas mismas, ya sea como sobrevida o locomoción, o si esta agresividad es perpetuada a lo largo de la vida. Es súper interesante entender si es que este comportamiento hiperagresivo disminuye con la edad o se ve exacerbado. Eso nosotros no tenemos la respuesta. Como dije, el paradigma para evaluar esa agresión no lo tenemos montado en el laboratorio actualmente, pero sí podría ser interesante de entender de que, así como en este experimento mostramos que moscas jóvenes son capaces de extender la vida de los congéneres con los cuales cohabitan, nosotros no sabemos si moscas agresivas más viejas pueden tener un mayor o menor impacto en las consecuencias de comportamiento de aquellas que recibieron esta agresión. Es súper interesante, yo creo que estamos en etapas bien preliminares y pilotos de nuestro experimento. Creo que lo que viene primero ahora es ver, dado que 10 moscas comparado con 25 normales, 10 moscas bully ya ejercen un efecto, lo que vamos a probar qué pasa si aumentamos este número, esta carga agresiva. Y otra cosa podría ser eso, pues, entender cuál es el efecto de las condiciones propias de las agresivas, ya sean más viejas o no, en cuanto a las consecuencias que tengan sobre las que reciben el bullying. Pero es interesante. Claro. Claro, pensando en que es distinto que, es decir, uno pensaría que puede ser distinto a que el bullying venga de un adulto o de un individuo de la misma edad, ¿cierto? Completamente, porque hay unas significar. experiencias que tiene ese individuo que quizás le permite que sus agresividades sean más efectivas, con mayor intensidad que se puede determinar. Sí, claramente. Perfecto, gracias, José. Pues nada. Luego Nicolás, no, perdón, Alejandro Casó dice, ¿es posible hipotetizar? Me salté, perdón. Después Nicolás Montalva, ¿las moscas genéticamente bullying les pegan más a las controles? ¿Se pegan más entre ellas? ¿Le pegan a Bueno. todos por igual? O sea, es una pregunta directa al modelo experimental y lamentablemente yo no tengo la respuesta. Quizás vamos a tener que, dado como avance este proyecto, vamos a tener que hacer ese tipo de evaluaciones de realmente identificar si estas moscas bullies le están pegando solo a las moscas normales o entre ellas también ocurren agresiones. Eso no lo sabemos. Nosotros solo, como dije, una cosa cualitativa, vemos que una vez que las juntamos, estas moscas bullies tienen una disposición física que demuestra que están en etapas agresivas, pero no la hemos cuantificado para poder responderle a Nicolás. Es una súper buena pregunta, que tiene que ver que si realmente nosotros estamos induciendo que las moscas reciban agresiones al verse enfrentadas a esta, o estas bullies van a solo pelear entre ellas dado que tienen una hiperagresividad. Sin embargo, solo podemos decir que el verse enfrentado al mismo número de moscas que no son hiperagresivas no tiene consecuencias en los comportamientos. O sea, de alguna manera estas moscas agresivas inducen una perturbación en las moscas con las que las vemos enfrentadas, pero no sabemos si es producto directamente de las agresiones. Y la segunda pata de la pregunta de Nicolás dice, si ponemos puras bullies, ¿las golpeadas se vuelven normales conductualmente? Y si ponemos puras moscas normales, ¿se pegan también y aparecen bullies conductualmente bullying? El fenómeno de agresividad es altamente conservado en muchos animales y tiene que ver con disponibilidad de alimentos, de parejas reproductivas, de jerarquización. Así que existe la agresividad y la vamos a ver presente en moscas normales no bullies. Eso va a ocurrir, pero lo que tienen estas moscas hiperagresivas es que fueron seleccionadas de forma artificial durante 30 generaciones en las cuales se enfrentaban pares de moscas y se seleccionaban aquellas que ganaban las peleas y esas fueron las que se mantuvieron en reproducción durante 30 generaciones.
Yo no sé si estas moscas hiperagresivas, como ya dije, no están muy bien caracterizadas, así que yo no sabría mucho cuáles son sus propiedades en cuanto a que si las agresiones entre ellas fomenta algo. Eso es algo que quizá uno podría tratar de entender. Nosotros que las criamos vemos que estas moscas son más activas normalmente, es decir, se están moviendo constantemente, están en una disposición física de ser más agresivas. No sabemos si esto es que están en constante lucha. Sabemos, como les dije, que una vez que una mosca pierde una pelea, se vuelve loser, y esa era una de las preguntas que nosotros teníamos cuando hicimos estos experimentos con Franco, era como, capaz que luego de agregar estas moscas agresivas, vamos a volver a otras agresivas, o a las mismas bullies las vamos a volver menos agresivas. Esa es una pregunta que se mezcla un poco con lo que pregunta Nicolás de evaluar las condiciones de agresividad de este experimento que se escapa todavía de nuestras manos. Pero es súper interesante la pregunta. Que no sé si la contesté, de hecho, pero bueno, comentario. Yo aprovecho ya, no hay más preguntas en el chat, pero yo aprovecho a hacer una, entonces. Que un poco inspirado por, primero, José Cabezas preguntaba cuán generalizable o extrapolable son estos resultados a otros organismos. Después Felipe preguntaba si es que habrá diferencias en bullying ejercido por moscas de distintas edades, pensando en que los humanos hay como un tema de abuso parental. Nico ahora preguntaba si hay como una dinámica donde la víctima y victimario van cambiando a través del tiempo. Entonces yo empezaba a volver a preguntarme, en el fondo, acerca de la generalizabilidad, una palabra bien complicada. Y ¿qué nos diferencia a los humanos de las moscas, de repente, más allá de la biología? Y ahí tengo una pregunta para ustedes que yo al menos no me la había hecho hasta ahora. O sea, es obvio que hay muchas diferencias, pero ¿alguna vez alguien se habrá dedicado a pensarlo más sistemáticamente? O sea, más allá de las diferencias biológicas, en el fondo, no sé, a raíz de estas preguntas yo pensaba, no sé, el ser humano se puede adaptar al bullying con ejercicios simbólicos, en el fondo. O sea, al que fue víctima de abuso parental puede sublimar esa experiencia a través del arte, ¿ya? Puede también hacer ejercicios como reflexivos, e ir a terapia y desarrollar su autoconciencia, ¿te fijas? O puede resolver los temas políticamente y, no sé, pues solucionar todo con una nueva constitución o hacer una política pública de algún tipo. ¿Existe algún como reflexión más sistemática de cuál es nuestra diferencia en todos los planos? Ya, yo solo voy a hacer un aporte desde el área en que yo me he visto enfrentado a entender el estudio de comportamientos sociales en Drosophila durante este corto periodo en que hemos estado trabajando, y no hay literatura al respecto que hable de una cosa sistemática de entender si estos comportamientos son realmente homologables a comportamientos humanos. Porque la forma de sociabilización, y en eso Felipe ya indicó algo, estas moscas, por ejemplo, no se desarrollan con un ambiente parental, sus padres depositan sus huevos, esta mosca se desarrolla en un grupo, pero que no reconoce a sus progenitores. Entonces yo creo que hay una serie de relaciones entre los individuos que no está homologable directamente a las relaciones humanas, en las cuales hay redes de apoyo, que uno pudiese pensar cuáles podrían ser las redes de apoyo que tendría un individuo como Drosophila que recibió una agresión para poder abordar esa problemática. Yo no he visto nada al respecto. No se sabe que estudios de poblaciones naturales de Drosophila muestren o indiquen directamente si estas moscas tienen una jerarquización, es decir, que hayan moscas que son líderes de otras y que puedan guiar y tomar decisiones. Estas moscas sí tienden a estar juntas, pero esa relación de estar juntas
no se sabe todavía cuáles son las consecuencias en forma de enfrentarse a cosas estresantes o perturbaciones. Así que por ese lado yo no sabría, son más estudios funcionales en cuanto a la biología, la búsqueda de alimentos, ese tipo de cosas sí se entiende un poco más, pero para así dar el salto y entender cuáles son las maneras en que estos insectos podrían resolver o avanzar en sus procesos de vida luego de haber sido estresados, se desconoce. Y yo creo que a veces cuesta porque la gente es bastante cauta al momento de poder extender las consecuencias de las investigaciones que se hacen. Tenemos 10 minutos más de presentación y ahí tenemos que ir cerrando. Alguien preguntó, Catherine Vial, si será posible ver nuevamente la presentación, y sí, ahí después la directora ejecutiva del Núcleo Milenio de Sociomedicina va a mostrar estos códigos QR donde están las redes sociales y el video queda cargado en YouTube, y por ahí circulamos cápsulas también, así que de todas maneras. Y hay dos personas que tienen la mano levantada, Álvaro Castillo y después Ángela Rifo, en ese orden. Hola Gonzalo, muchas gracias por la Hola, presentación, Álvaro. súper interesante. Gracias. Sí, yo tenía un par de preguntas cortas. Uno, si entendí bien, las moscas expuestas a bullying en algún momento tenían una, no sobrevida, sino que la proporción de veces que llegaban a edad avanzada era mayor a las controles, ¿cierto? Sí. Ok, mi siguiente consulta era las bullying o el proceso de, primero, ¿de qué se mueren estas moscas en general? Y si, por ejemplo, la agresión de otra mosca puede matar a una mosca. Bueno. Ya, se sabe que en las agresiones entre moscas lo que va a deteriorar es las partes corporales que se ven expuestas, como son las alas, y un deterioro de las alas en las moscas va a estar relacionado con su manera de poder desplazarse. Entonces, indirectamente las agresiones van a afectar sus posibilidades de desplazamiento y de acceso a las comidas, uno podría entender, y de otra manera las alas son un evento, son una parte del cuerpo fundamental para los aspectos reproductivos de estos individuos, es decir, uno pudiese entender que moscas que tienen alas dañadas tienen una peor performance de cortejo hacia a los individuos, de manera que uno quizás puede entender que van a tener menor descendencia porque en sus etapas de cortejo estas se van a ver afectadas. Entonces, quizás con eso contesto un poco cuáles podrían ser las consecuencias. Y las moscas se van a ir muriendo por el proceso de envejecimiento normal. Nosotros no tenemos como los indicios de que puedan estar muriendo por alguna otra consecuencia. Eso quizás lo veríamos si tuviéramos una muerte más temprana de aquellas que fueron enfrentadas a estos individuos, pero el proceso de deterioro, como les mostré, es el proceso de deterioro que ocurre normal en la mosca, con una caída de la sobrevida en etapas tardías. Okay. Sí, mi pregunta en todo caso apuntaba así, primero, si esta como mayor proporción de moscas agredidas que llegaba a etapas avanzadas, era si eso significaba que en fondo había como una suerte como de selección natural y que en el fondo las más débiles se morían antes y en el fondo las que llegaban a edades más avanzadas eran más resilientes y por lo tanto eran más o tenían una mejor capacidad de adaptación ante estos eventos estresantes en etapas tempranas. Ahora entiendo el comentario y nosotros, o sea, yo al menos lo que primero dije que aquí estábamos viendo un efecto de resiliencia en estos individuos, de manera que agresiones en etapas tempranas parece que las habían preparado para que en etapas tardías de su vida fueran mejores sobrevivientes. Nosotros no sabemos si las que están
desapareciendo en forma normal. En la curva que yo mostraba, las que no habían sido agredidas, la caída de número de individuos era mayor que las que habían sido agredidas. Es decir, al parecer lo que está haciendo en forma grupal es que las moscas están preparadas de mejor manera para afrontar todo el deterioro normal del envejecimiento en ciertas etapas de la vida. Yo no sé si eso ocurre directamente en que sobreviven más moscas que normalmente iban a morir, o es una cosa generalizada de que un pequeño estrés o un gran estrés que ocurrió en una etapa puntual de la vida va a tener un impacto de resiliencia. En términos biológicos se llaman niveles horméticos, que son niveles de estrés que preparan para condiciones estresantes posteriores. Perfecto. Sí, yo estaba tratando de pensar esto como en escala, perdón que me tome los minutos, pero como en escala humana, y ando pensando en tal vez esos individuos que se ven más afectados por los procesos de bullying, no sé, por ejemplo, no sé, las conductas de autoagresión o incluso suicidio que pueden haber en que personas que han estado en estas situaciones estresantes, expuestas a estas situaciones estresantes, en el fondo salen de la cohorte en edades tempranas. Por cierto, afectan pero tal vez los que no salen tienen una mejor capacidad de adaptación y eventualmente de enfrentar posteriores eventos estresantes en el futuro. Eso para nosotros es una manera de explicar un poco esta diferencia que vimos, porque como yo lo mencioné, era contraintuitivo. Nosotros pensamos que las moscas que iban a ser agredidas iban a tener una peor performance. Sin embargo, vimos que era mayor performance, y esto no tenía muy buena, un poco burdo lo que voy a decir, pero no tenía muy buena prensa decir que era bueno ser agredido en etapas tempranas de la vida para poder vivir con mayor tiempo. Entonces, de alguna manera nosotros lo que queríamos entender qué cosas podían estar pasando, y claro, como dices tú, fenómenos como la resiliencia pueden estar actuando. En términos biológicos se entiende como hormesis, que es esta preparación a recibir estrés posterior, y sí, algo por el estilo puede estar funcionando. Gracias. Gracias a ti. Ángela, con tu pregunta yo creo que cerramos en honor al tiempo. Perfecto, Esteban. Hola, Gonzalo, excelente Hola. trabajo, muy interesante. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas en realidad, pero me voy a limitar a unas pocas. La primera, ¿se ha puesto otro factor estresante, como tú decías, aislar las moscas, etcétera, solamente para testar si los efectos observados son por el estrés propiamente tal o por el estresor, y en este caso el bullying? Ya, está súper buena esa pregunta. Nosotros hemos conversado con Esteban, Franco y Felipe al respecto de poder utilizar algún otro tipo de estresor. Estamos en la búsqueda de alguno que modele alguna condición similar o que sea homologable a condiciones humanas. Estamos en ese proceso, hemos incluso pensado, y esto es como unas conversaciones de pasillo con Franco, que es el que hace los experimentos, que poner estresores, sonidos de otros insectos que sean agresores de estas moscas, agitarlas, es decir, una perturbación mecánica, sonidos, cosas así, de manera de poder también entender si es específico de la agresión o no. Eso yo creo que es algo que está en desarrollo. Estos resultados que les he mostrado son el producto de lo que hemos estado trabajando en un corto tiempo piloto para poder entender si vamos a tener resultados, de hecho, que nos permitieran utilizarlo como un sistema modelo de la trayectoria social, que era el objetivo. Pero claramente sería interesante probar otros estresores y ver cuáles son las consecuencias. Bueno. Sí, ay, perdón, No, dale, hablar? un minuto. Vale. Y la siguiente pregunta, con respecto a las moscas Butler, bastante interesante que tengan un mayor sobrevida, no sé si decirlo así, pero parece ser que hay una condición genética con respecto a eso.
O sea, se sabe y se ha utilizado Drosophila para entender las consecuencias genéticas en la sobrevida, y se ha logrado identificar redes de genes que participan en que las moscas vivan o más, o que algunas viven menos en una población natural, no ninguna mutación propiamente tal. Y esa misma heterogeneidad puede estar dado en la resistencia de estas moscas bullies, como lo mencioné, y que estamos analizándolo, en que sobrevivan más. Yo no sé si es propiamente su conducta agresiva la que les permite desarrollarse más. Eso es algo que quizás vamos a tener que sacar como un dato o un resultado en forma paralela al estudio de cuáles son las consecuencias de verse enfrentado a las bullies, es caracterizar a estas bullies propiamente tal. Yo he estudiado de que no hay mucha caracterización, entonces es parte de las cosas que aparecieron como oportunidades de investigar. Sí, en este caso lo que me llamó la atención es que pareciera ser que existe un genotipo muy definido asociado a la agresividad. Sí, yo ahí trato de ser cauto porque así como algunas veces investigadores han dicho que han encontrado el gen de distintos comportamientos, desde comportamientos sexuales hasta comportamientos de capacidades físicas, yo no sé si uno pudiese dar con un gen o un par de genes responsables de toda la agresividad de estos individuos, o son redes de genes que se interconectan funcionalmente para dar un fenotipo hiperagresivo. Sí, según mi experiencia, las enfermedades con un solo gen son muy, muy pocas, y más conductas sociales con un solo gen yo creo que es imposible. Sí, claramente. Pero es interesante ver que la selección tras 30 generaciones permite obtener, eso ya indica que hay un genotipo asociado y es súper Sí, interesante. Por eso te claramente. invitaba a guardar las moscas en nitrógeno líquido y almacenarla a -80 Buena, buena. Es una para buena idea. posibles colaboraciones futuras, porque ahí -80 van a estar para lo que quieras posteriormente. No, me parece una cosa muy, muy clara de que es importante el aspecto genético de estos individuos de por sí, claramente. Bueno, Bueno, muchas justo gracias por la con respuesta. agradecer a todos, también les cuento, por ejemplo, Ángela es una de las investigadoras principales de Sociomed, y justamente lo que queremos hacer en este tipo de charlas es empezar a fomentar este tipo de colaboraciones. También estuvo Tamara Otzen, que es la directora alterna del Milenio, la Teresita Rocha, Álvaro Castillo, hay varios investigadores aquí. No tenemos mucho tiempo más para seguir conversando ahora, pero ahí veo que en el chat la Francisca dejó un correo de Sociomed, por si después tienen preguntas para Gonzalo. Yo también vi que Gonzalo dejó ahí invitados a quien quieran continuar esta conversación, y la Francisca está compartiendo ahora ahí todos unos códigos QR que pueden escanear para seguir las redes, y en el YouTube queda cargada la charla, después de recortar el comienzo en que uno está conversando coloquialmente, un par de ediciones pequeñitas. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ocasión. Realmente súper motivante, Gonzalo, la presentación y cómo fuiste poniendo todos los resultados juntos. Cada vez van surgiendo, yo creo, nuevas ideas y más entretenidas. Así es. Agradezco esta oportunidad y, como dije, estoy abierto ahí. Dejé mi email al principio de la presentación para ser contactado cualquier cosa que necesiten conversar o plantear algunas posibilidades de colaboración. Excelente. Muchas gracias a todos. Fantástico. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Cuídense, chao.